Hola, estimados estudiantes de métodos. Para esta semana les tengo dos videos. El primero va a abordar los paradigmas de la investigación científica que corresponde al tercer capítulo de Rodrigo Barrantes. El segundo video va a tratar sobre el estudio dirigido 1, lo que hace falta y cómo me lo deben presentar. Con respecto a los paradigmas de investigación, ¿qué es un paradigma? Un paradigma es una sólida red de compromisos conceptuales, instrumentales y metodológicos. El paradigma, por lo general, incluye un cuerpo implícito de creencias teóricas y metodológicas entretejidas que permiten la selección, evaluación y crítica. Podríamos decir que un paradigma es una gran teoría sobre el mundo, que puede albergar diferentes teorías sobre las diferentes regiones de la realidad. Por lo general, un paradigma es inconsciente, no estamos conscientes de nuestros compromisos y nuestras creencias, a partir de las cuales nosotros hacemos juicios, hacemos evaluaciones y hacemos críticas. El paradigma es la fuente de los métodos, problemas y normas de solución aceptados por una comunidad científica. Se dice que los paradigmas son inconmensurables, lo que significa que, por ejemplo, un método dentro de un paradigma no se puede aplicar dentro de otro paradigma. Los problemas de investigación que surgen en un paradigma no surgen en otro paradigma. Y las normas de solución a esos problemas que son propios de un paradigma no se aplican a otro paradigma. Por el momento pensemos en macroteorías y microteorías. Un paradigma sería una macroteoría sobre la totalidad y las teorías a las cuales nosotros estamos acostumbrados son microteorías que abordan ciertas regiones de la realidad. De alguna manera nosotros necesitamos tener una visión general, una visión valorativa general de las cosas para luego darle sentido a las cuestiones particulares, nuestras teorías particulares o microteorías sobre diferentes regiones de la realidad. Existen dos grandes paradigmas de la investigación científica, nos va a decir el autor Rodrigo Barrantes: el positivista y el naturalista. Vamos a comparar ambos paradigmas. Por ejemplo, en la dimensión interés, ¿qué le interesa al paradigma positivista y qué le interesa al paradigma naturalista? Al positivista le interesa explicar y predecir. Por lo general, busca explicar por medio de leyes, propone leyes que explican fenómenos. Y también busca predecir que dadas ciertas cosas, entonces tiene que suceder otras. El paradigma naturalista no está interesado en eso, sino que está interesado en comprender e interpretar. Comprender, por ejemplo, una situación social donde tenemos un grupo de personas que están pasando penurias por el COVID-19. Queremos comprender esa situación desde la perspectiva de los propios involucrados. Entonces eso también nos lleva a interpretar cuáles son los sentidos que le atribuyen estas personas a la situación que están viviendo, las penurias que están viviendo. Por ejemplo, con respecto a la dimensión naturaleza de la realidad, el paradigma positivista da la realidad como algo que está ahí, que es tangible, que se puede tocar, que se puede incluso fragmentar o segmentar. La realidad está simplemente dada ahí. Mientras que el paradigma naturalista considera la realidad como una construcción social.
los seres humanos construyen la realidad de acuerdo con sus esquemas conceptuales en los cuales la cultura tiene mucho peso. Y también es holístico, en el sentido de que está enfocado en la realidad como un todo, no en partes de la realidad. No considera que la realidad sea fragmentable. En la dimensión relación sujeto-objeto de conocimiento, el paradigma positivista es independiente, neutral, considera al sujeto como independiente y neutral con respecto a su objeto de estudio, mientras que el paradigma naturalista considera que esta relación entre sujeto y objeto no es neutral, sino que hay una interrelación muy fuerte en la cual el sujeto investigador está comprometido con la situación. Con respecto a la dimensión propósito, el paradigma positivista busca la generalización libre de contexto. Busca leyes que apliquen para diferentes contextos. Por eso el contexto no es importante. Mientras que el paradigma naturalista busca la explicación contextualizada. Busca las explicaciones que sean válidas para el contexto de estudio, pero no pretende generalizar esas explicaciones a otros contextos. Con respecto a la dimensión explicación, el paradigma positivista busca una explicación de causa-efecto. Busca las causas de un fenómeno determinado. Y esta relación causal va en una dirección, va de la causa al efecto. Mientras que el paradigma naturalista lo que intenta es explicar las cosas a partir de la interacción de factores. Todos los factores interactúan con los demás. No hay solamente una dirección de causa hacia el efecto, sino que el mismo efecto puede funcionar como causa. En la dimensión, el papel de los valores, el paradigma positivista aspira a ser libre de valores. Aspira a que el sujeto que investiga no parta de ningún valor preconcebido, mientras que el paradigma naturalista considera que el investigador no puede librarse de los valores y que estos valores que se los da la cultura al investigador, influyen en el proceso de investigación. Pero eso no debería ser un problema. Con respecto a la dimensión teoría-práctica, el paradigma positivista ve a la teoría y la práctica como algo separado. Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. El paradigma positivista está enfocado en la teoría. Mientras que el paradigma naturalista considera que la teoría y la práctica están relacionadas. De hecho, muchas veces se considera que la teoría surge de la praxis. El investigador entonces se involucra en una situación, es activo en esa situación y a partir de ahí hace teoría. O hace teoría siempre buscando la manera de encontrar soluciones para intervenir socialmente. Y por último, en la dimensión técnicas, el paradigma positivista utiliza técnicas cuantitativas, mientras que el naturalista emplea técnicas cualitativas. Con respecto a las técnicas cuantitativas, son las que buscan medir, asignar números a un fenómeno, mientras que las técnicas cualitativas, en lugar de asignar números, lo que busca es cualificar. Por ejemplo, bueno, malo. En lugar de decir, ok, 1, 2, 3, 4, no cuantifica, sino cualifica, valora de acuerdo con, por ejemplo, lo bueno, lo malo, etc. Para las humanidades, el paradigma que es compatible con ellas es el paradigma naturalista. Ahora, resulta que estos dos paradigmas, el positivista y el naturalista, dan pie a diferentes enfoques. Vamos a entender enfoques como perspectivas de investigación.
Yo quiero tener una perspectiva acerca de un fenómeno, por ejemplo, una perspectiva cuantitativa o una perspectiva cualitativa. Y ya vamos a ver cuál es la diferencia entre ambas. El enfoque cuantitativo, que surge del paradigma positivista, busca las causas de los fenómenos sociales, prestando escasa atención a los estados subjetivos de los individuos. Por ejemplo, yo quiero estudiar los patrones de consumo de las personas, pero no quiero o no me interesan los estados subjetivos de esas personas. Quiero encontrar el patrón objetivo que explica ese comportamiento sin que me importe mucho lo que en realidad sienten esas personas por dentro. Mientras que el enfoque cualitativo está interesado en comprender la conducta humana desde el propio marco de referencia de quien actúa. Entonces, en este caso, si yo quiero estudiar los patrones de consumo, yo voy a preguntarles a la gente, bueno, ¿por qué consuman? ¿Por qué consumen? ¿Qué es lo que sienten? Porque yo quiero comprender la situación individual o colectiva de esas personas. Mientras que en el cuantitativo no quiero meterme en lo subjetivo de esas personas, sino quiero verlo, el asunto, desde un punto de vista meramente objetivo. Por otro lado, la medición que hace el enfoque cuantitativo es penetrante y controlada. Significa que lo que yo mido involucra una penetración en el objeto medido y control. Se busca medir, por ejemplo, las diferentes variables que pueden afectar un fenómeno. Mientras que en el enfoque cualitativo la observación es naturalista y sin control. Yo no estoy tratando de manipular variables, controlar variables. Yo voy simplemente a observar la realidad de manera desprejuiciada. El enfoque cuantitativo está orientado a la comprobación, es confirmatorio, reduccionista, inferencial e hipotético deductivo. Mientras que el enfoque cualitativo está orientado a los descubrimientos, es exploratorio, expansionista, descriptivo e inductivo. Básicamente, el enfoque cuantitativo es reduccionista porque todo lo reduce a leyes. Mientras que el enfoque cualitativo no pretende explicar los fenómenos reduciéndolos a leyes que los puedan explicar, sino busca más bien aumentar la descripción del fenómeno, no reducirlo. El enfoque cuantitativo está orientado al resultado, mientras que el enfoque cualitativo está orientado al proceso. El cuantitativo asume la realidad como estable, mientras que el cualitativo asume la realidad como dinámica. Y con respecto a la finalidad de la investigación, el cuantitativo busca verificar hechos. Si hay cierto hecho, ¿es real o no lo es? En el enfoque cualitativo, la finalidad de la investigación es el descubrimiento, descubrir cosas nuevas. No es verificar, por ejemplo, una hipótesis ya preestablecida, como lo hace el cuantitativo, sino que en el cualitativo se busca encontrar cosas nuevas. Se parte de que yo no sé lo que está pasando y entonces a través de la observación natural y sin control puedo encontrar cosas nuevas que no las había visto antes. Entonces, esto sería lo que quería explicarles en este video. Los paradigmas, el positivista y el naturalista, y los enfoques que están de acuerdo con esos paradigmas. El enfoque cuantitativo está de acuerdo con el paradigma positivista y el enfoque cualitativo está de acuerdo con el paradigma naturalista. Y como les mencionaba, desde el punto de vista de las humanidades, el paradigma naturalista y el enfoque cualitativo es el que funciona, es el más propio de las humanidades. Muchas gracias.